Él es Silvio Berlusconi. Fue un político y empresario italiano elegido en 3 ocasiones como primer ministro italiano. También fue fundador y director de la actual empresa de comunicaciones privada más grande de Italia, Mediaset. Este señor estuvo involucrado en varios escándalos mediáticos, entre ellos presuntos vínculos con la mafia, corrupción, pedofilia y manipulación de los medios públicos. En relación a este último punto, ha sido señalado por la concentración mediática que lo rodea. Pero, ¿qué es la concentración mediática? La concentración mediática se refiere a los medios de comunicación en manos de particulares corporaciones de gobiernos o autoridades políticas. ¿Pero por qué lo acusaron de esto? Hay que recordar que Berlusconi era dueño de Mediaset, que era básicamente un conglomerado de medios visuales y radiales, que estaba formado por algunos de los canales más importantes de Italia, España y Francia. Además, Silvio tenía gran influencia sobre lo que era la RAI, que era la radiotelevisión italiana, que era un ente del gobierno quien se encargaba de manejar todo lo que eran los medios públicos. A través de esta influencia, Berlusconi siempre intentó limpiar su imagen. Incluso llegó a cancelar programas de personas que se habían referido a él negativamente, como fue el caso de Vallaro. Por lo tanto, Berlusconi tuvo una gran influencia sobre lo que eran tanto los medios públicos como los privados, produciendo una concentración mediática en torno a él. ¿Y en qué afecta la concentración mediática a los ciudadanos? La concentración mediática tiene un impacto negativo en los ciudadanos, reduciendo la pluralidad informativa y limitando el acceso a diversas perspectivas, lo que puede afectar la formación de una opinión pública informada y crítica. Limitación de la libertad de expresión, menor diversidad cultural, impacto en la opinión pública, aumento de la influencia de intereses particulares, erosión de la confianza en los medios. Pero seguimos hablando y hablando sobre lo que es la concentración mediática o cómo evitarla, pero a mí me parece que hay algo importante que quizás tendríamos que hacer foco también, que son los efectos que tiene la concentración mediática hasta pequeña escala, hasta en una sola persona. Quiero che le presten attenzione, por favor, a este video. Abbiamo una brutta notizia la cosa da peggiore dare che oggi potessimo fare per noi di Mediaset, perché è morto Silvio Berlusconi. Noi andiamo Francesco, fai tu perché io... No, capisco e credo che questo riguardi tutti quelli che lavorano qua. Sí, lo vieron bien. Los medios italianos lloraron la muerte de Silvio Berlusconi, que era probadamente homofóbico, machista, bajo su propia admisión incluso fascista. Y eso es solamente lo que podemos probar. Existen un montón de cosas de las que jamás se va a dar un veredicto y de las que se le ha acusado por muchos años. Sin embargo, este hombre lloran por él en los medios. Lo querían, daban la sensación a la población de que se había muerto un gran hombre. ¿Por qué? Y bueno, fácil. Él era el dueño de los medios. Él controló durante todo el tiempo que pudo, años y años de su vida, controló la imagen pública. Porque eso es lo que genera la concentración mediática. Controlar los pensamientos de la gente. Y esto me lleva a algo que leí cuando estaba haciendo la investigación en el informe McBride. Uno de los textos que hay dentro del propio informe habla sobre la corriente vertical. Y se refiere a esta estructurización de los medios o de cómo se reparte la información en general, donde en vez de ser un intercambio entre pares, es una línea vertical, va de abajo hacia arriba en jerarquías, y se da de menor a mayor escala. Y yo siento que es una muy buena forma de representar cómo se daba la circulación de información en los medios que controlaba Berlusconi. Adriana Donofrio escribió en algún momento que todo lo que se decía en los canales que eran controlados por Berlusconi pasaba por él. Jamás se podía hablar mal de él porque al fin y al cabo era el dueño. Y eso es lo que hace que se controle la información pública. Y de cierta forma influye hasta en lugares donde él no tenía ninguna injerencia. Pude encontrar noticias de medios que eran hasta relativamente locales o de países cercanos que hablaban de la muerte de Berlusconi no como una tragedia o incluso la lamentaban, aunque se supiera todo lo que había hecho, porque ese manejo de la percepción pública a su imagen también aplica para todo el mundo. Y me parece que eso es algo muy importante de resaltar. Porque el informe McBride, si bien habla
sobre la concentración de la información en los países desarrollados y cómo debería democratizarse también para los países menos desarrollados, también habla sobre el poder que tiene el concentrar la información. Y eso es lo que hacía Berlusconi, concentraba la información y no permitía que muchas de las cosas que lo iban a compenetrar a él mismo salieran a la luz. Y claro que eso nos lleva a la siguiente conclusión, y ¿realmente hay una medida que se pueda tomar ante esto? Continua a sognare negli occhi tuoi belli. Para cambiar la concentración mediática, hay que empezar por regular quiénes son los dueños de los medios, porque si todo está en manos de unos pocos, se pierde la posibilidad de escuchar distintas opciones. Es súper importante que se promueva la diversidad de voces, que puedan hablar no solo los grandes medios, sino también personas de distintos lugares, barrios y realidades. También hay que fomentar la competencia en el sector, que no siempre ganen los mismos, y que haya lugar para que surjan nuevos medios. En especial, habría que apoyar los medios comunitarios y alternativos, que muchas veces hacen un buen trabajo, pero no tienen los recursos para llegar a más gente. Y algo fundamental es que todas las personas tengamos acceso a la información y se respete la libertad de expresión. Sin eso es muy difícil que podamos pensar por nosotros mismos o cuestionar lo que pasa. La comunicación no debería estar en manos de unos pocos, sino ser algo que nos incluya a todos. Cantare, oh, oh, oh. Nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù. Nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù con